Bendiciones para toda la iglesia, quienes están a través de las redes sociales. Gracias por su conectividad. Que allí donde se encuentra, la gracia del Señor se manifieste sobre su vida y su familia de manera sobrenatural. Oremos para despedir a los niños y recibir la palabra. Gracias, Señor, por esta linda cita divina, la oportunidad que nos das una vez más de estar congregados como iglesia para honrar tu nombre, celebrar el compañerismo, ser alentados en la fe. Bendice la niñez, Señor, esta generación hermosa, fresca, Padre Celestial. A los maestros, que allí se manifieste tu gracia divina sobre ellos. Y quienes quedamos aquí, Señor, disponemos nuestro corazón para ser edificados a través de la reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, los niños, sus maestros salen a la clase. Los honramos y los bendecimos y disponemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. El Ministerio Cielos Abiertos pastorea las generaciones, de tal manera que hay espacio para celebrar, bendecir, dignificar a la niñez. Lo hicimos en meses pasados. Hace poco celebramos la bendición de un lindo y maravilloso encuentro juvenil. Nos preparamos en septiembre para el encuentro de parejas, 24 de septiembre, no se lo puede perder. Habrán enseñanzas y talleres por año de casados. Vamos a trabajar con parejas de 0 a 10 años de casados, de 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, y bueno, no sé dónde quedará Emiro. Bueno, después miramos dónde queda su merced. Pero vamos a trabajar. Hay espacio para las parejas y hay espacio para honrar y bendecir también a nuestros abuelos. Así que hoy lo vamos a hacer. Me fascina cuando la pastora Liliana ora, se refiere a esta generación, dice los abuelos. Y me gusta porque es una palabra cargada de cariño, acompañada de honra, de dignidad, de un afecto y de una gratitud por esta generación maravillosa. Escribí lo siguiente: cuando somos niños, jamás pensamos que llegaremos a abuelos. Uno ve a los abuelos como si fueran raros, ¿no? Y uno no cree que va a llegar abuelo porque uno es niño. Cuando somos jóvenes, miramos a los abuelos con curiosidad e indiferencia. Y dolorosamente eso suele suceder a veces en la juventud. Ver a un abuelo como cansón, como que no quiero compartir con él. Cuando somos adultos nos hacemos más conscientes del paso de los años. Y cuando seamos abuelos, entonces cosecharemos de lo que en la vida hemos sembrado. Como consejo, amemos a los abuelos, pues son el regalo de Dios para las nuevas generaciones. Cuidemos de los abuelos, pues ellos merecen ser honrados y valorados. Aprendamos de los abuelos, pues a través de los años han acumulado experiencia y sabiduría. Joy Meyer, en una enseñanza reciente, la estaba escuchando una noche, dijo una frase que la dejo solo para la reflexión de todos los aquí presentes. La edad es un número, pero estar viejo es un modo de pensar. Vamos a ir a la palabra en el Salmo 92. Este es un salmo único, particular. Se escribe para el día de reposo. Se considera que se cantaba en el templo y posteriormente en las sinagogas como una reflexión de la vida. Y enfocándonos en los versículos 12 en adelante, el texto dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cada vez que preparo la palabra,
he aprendido a hacer un acercamiento devocional. Lo aprendimos de tal manera que no vamos sencillamente a preparar una enseñanza, sino que permitimos que ella primero nos hable. Leemos la Biblia en 3 versiones, también reflexionamos, miramos algunos detalles del texto, imaginamos personajes, paisajes, vemos algunos verbos, palabras que se repiten, y luego se hace un compromiso personal, familiar y también ministerial. En ese acercamiento devocional me llamó la atención algo. Todavía no he empezado a desarrollar la enseñanza, pero quiero dejarle esto también a usted. Por ejemplo, cuando uno mira el versículo 7, dice el texto: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Y después encontré en el versículo 12 que el texto dice: el justo florecerá. Entonces reflexionaba que todo ser humano florece. Todos los seres humanos florecemos. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos oportunidad de Dios en la vida. Nadie puede llegar delante del Señor y decir que no tuvo oportunidad. Lo que pasa es que unos no la valoran y otros sí la valoramos. Por eso dice que el impío va a florecer, pero lo va a hacer como la hierba. Y la hierba hoy es y mañana no. A diferencia de cómo florece el justo, que el texto lo compara con una palmera. Imagínese una palmera fuerte y al lado un poco de hierba. Por supuesto que la palmera se impone, la palmera permanece, como lo vamos a ver ahora más adelante. Y también reflexionaba al respecto que una buena vejez se empieza a edificar desde la niñez, desde la juventud. El último sábado del mes de julio tuve el gran honor de predicarle aquí a los jóvenes y les hablaba de constructores de vida y les decía precisamente eso. Uno no puede esperar por allá a los 50, 55 años a ver si se prepara para hacer o para tener una buena vejez. Eso se hace desde que uno es joven, en sus hábitos, en su sabiduría, en la manera como uno vive principios y valores, en la manera como uno trata a los abuelos, porque lo que uno siembra, eso también uno va a cosechar, en las actitudes que uno tiene. Si uno es un joven, yo les decía, si uno es un joven chocho y cansón y amargado, pues no espere ser un abuelo feliz. Es ahora que uno tiene que tener cuidado con sus acciones, sus hábitos, sus reacciones, como su forma de ser, porque eso se va a volver crónico en los años venideros. Entonces, si usted es alegre, va a ser un abuelo alegre crónico. Usted va a tener un ambiente saludable, un ambiente de bendición. Por eso, permita que el Espíritu Santo le permita revisarse a sí mismo. ¿Cómo es usted? Si siendo joven, si teniendo todavía años mozos, dice, es cansón, intenso en algunas cosas, molesta por esto, pues ya sabe cómo va a ser su vejez. Y es tiempo de hacer cambios para que lleguemos a una vejez saludable. Chévere ver un abuelo alegre, ¿cierto? Un abuelo que es alegre, que es agradable, que es bien chévere. Pero un abuelo de pronto cansón, intenso, pues quizás se les atiende por amor y respeto, pero no se disfruta de su compañía. Que todos los que estamos aquí seamos, cuando lleguemos abuelos, seamos abuelos agradables. ¿Les parece bien? No, pero mírenlos. Si me contestaron así, ¿cómo van a contestar cuando sean abuelos? Bien, la enseñanza la he titulado Abuelos Extraordinarios. ¿Abuelos qué? Abuelos extraordinarios. Y con base en el texto que hemos visto del Salmo 92, aquí vemos abuelos extraordinarios. Y como iglesia debemos resignificar la vida de los abuelos para interpretarlos desde la perspectiva bíblica y no desde los pensamientos sociales. Yo no quiero ser tan osado y decir que afuera nadie hace nada por los abuelos, porque sí lo hay. Hay instituciones, hay ancianatos, hay programas que procuran hacerlo, y que Dios bendiga a todos aquellos
que hacen un esfuerzo para atender a los abuelos. Pero en el colectivo, por lo general vemos que es una generación que no se tiene en cuenta como debería ser. Por eso la iglesia debe verlo de una manera diferente y saber que son importantes para Dios, lo son importantes para nosotros, que juegan un papel determinante también en la sociedad. Así que reflexionemos sobre la sabiduría en las palabras del salmista cuando deja ver la bendición de Dios aún en la vejez. Y los abuelos extraordinarios, número 1, permanecen en justicia. Los abuelos extraordinarios permanecen en justicia. Entonces, está haciendo una analogía y compara a los abuelos a dos plantas importantes. Dice que ellos van a florecer como la palmera. Y cuando habla de la palmera, está hablando de un árbol particular que se caracteriza porque se mantiene firme. Está muy bien posicionado a pesar de las tormentas, a pesar de los huracanes. Dicen los entendidos que aún en los huracanes se doblan los fuertes vientos, pero vuelven a su posición. A pesar de la aridez de la tierra, porque también están aún en medio de arena, pero las palmeras pueden soportar los cambios bruscos climáticos, los fuertes vientos, las tierras áridas, y se mantienen firmes. Y creo que al pasar los años, nosotros también podemos hacer cuenta de cuántas tormentas, cuántos desiertos, cuántos momentos de prueba. Pero esa firmeza es el testimonio que Dios nos ha mantenido firmes, que ha sido la mano de Dios que nos ha soportado, que nos ha guardado, que nos ha fortalecido. Y podemos contar 1000 batallas, pero de todas ellas el Señor nos ha librado y nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que es una bendición incomparable. Y ahora nos está dando un cumplimiento práctico para decir que esa generación, como la palmera, debe comprender su responsabilidad de inspirar a las nuevas generaciones. Le hablo a todos los abuelos. Ustedes tienen una gran responsabilidad y es inspirarnos a nosotros, inspirar a los niños, inspirar a los jóvenes, inspirar a los adultos. Tienen mucho que aportarnos, tienen mucho que decirnos, tienen mucho con qué bendecirnos. Y un consejo para esa palmera que se mantiene firme es que no deje heridas en las nuevas generaciones. Me parece que es importante escuchar a las nuevas generaciones el recuerdo de abuelos que le dejaron un legado de bendición y no de heridas. He tenido que escuchar de personas que dicen: mis abuelos me hicieron daño de diferentes maneras. He escuchado de nietos abusados por los abuelos. He escuchado de nietos y de hijos con dolor porque los padres abandonaron, porque dieron un mal testimonio, porque a última hora cometieron errores, no dejaron una herencia. Por diferentes circunstancias dejan un dolor. Y creo que la vida nos demanda todos los días cuidarnos con la conciencia de dejar un legado de bendición y no de dolor en las nuevas generaciones. Eso es importante. Decimos amén a eso. Así que si de alguna manera se ha causado un dolor, se ha causado una tristeza, si se considera que hay algún pendiente con las nuevas generaciones, yo quiero hablar con respeto a los abuelos que no esperemos a estar en los últimos días en un lecho para empezar a llamar a la gente y pedirle perdón y arreglar cuentas. Qué bonito que desde ahora se haga como un testimonio de nuestro amor y de nuestra bendición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que habla de esa firmeza.
de ese verdor. Y habla de ese verdor de no el de la eterna juventud. Bien lo dijo mi esposa, van pasando los años. Algunos se afanan, se quieren negar. Entonces encontramos personas con 30 y pico de cirugías. Una crema para las arrugas del codo derecho y otra crema para las arrugas del codo izquierdo. Otro para la rodilla y otro para... y así sucesivamente. Pero la vida va a pasar. Claro, no digo que no nos cuidemos. Hay que cuidarnos, pero sin negarnos a esta realidad. Pero nótese que también esos abuelos extraordinarios que permanecen en justicia son comparados al cedro. Y cuando habla del cedro, el cedro se caracteriza por su fuerza, por su firmeza y por su belleza. Eso caracteriza este árbol maravilloso, el cedro. Entonces, cuando habla de esa fortaleza, de esa fuerza, se refiere a lo aprendido en la buena doctrina, en la buena palabra de Dios. Es decir, que está fuerte en esos valores que se tienen, de tal manera que conserva los valores de la ética y de la moral. Son personas que se convierten en una reserva. Escúcheme esto. Queremos ver en los abuelos la reserva de la ética, de la moral, de la integridad. Eso hace que un abuelo brille, que un abuelo luzca, que un abuelo sea de bendición. Imagínense ver un abuelo mintiendo, le quita mucha gracia. El otro día veía a dos abuelos con bastón colándose en Transmilenio. Casi que voy a ayudarles, me dio pesar. Casi que voy a ayudarles. Pero me entristeció, porque yo he visto colar a mucha gente. Pero me entristeció que abuelos, quienes están llamados a modelar unos principios y unos valores y un ejemplo, estén haciendo lo mismo. Yo digo, no, un abuelo no puede caer en eso. Un abuelo tiene que inspirar. Qué bonito ver un abuelo y encontrar en el abuelo un referente de vida. Alguien que inspire, alguien que sea de ejemplo, alguien que sea de bendición. Por eso cuando habla del cedro, habla de esa firmeza en los principios y valores, en la ética y en la moral. Y por supuesto que este es un llamado a los abuelos, aunque todo lo tenemos que vivir, pero que los abuelos puedan tener esta bendición de mantener la ética, la moral, los principios y los valores. Número 2, los abuelos extraordinarios permanecen en comunión. ¿Permanecen en qué? Permanecen en comunión. Aquí hay dos palabras muy interesantes, porque habla y dice la casa de Dios. Se da cuenta que dice que ellos están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. No es en cualquier lugar, es cuando están en la casa de Dios, es cuando están en los atrios de nuestro Dios que realmente van a florecer diferente a los impíos. Y cuando habla de la casa de Dios, se refiere a comunión. Comunión. Es decir, que mantiene las disciplinas espirituales. Y creo que esto es algo muy valioso en la vida de los abuelos. La vida de intercesión. La vida de clamor. Qué cosa maravillosa encontrar la cobertura y la bendición a través de la oración que abuelos levantan por las nuevas generaciones. Tuve una experiencia. Estábamos precisamente dentro del marco del encuentro de jóvenes, un Conventional Youth. Y en medio de ese encuentro, el pastor Ariel estaba hablando con su mami por teléfono. Y ellos, pues me estiman. Yo tuve el privilegio de estar en su casa. Hemos estado pendiente de ellos. El padre del pastor Ariel tiene 98 años. Y tuvo un asunto en una pierna, se raspó algo. Le estaban haciendo curación y en medio de eso se cayó y se fracturó la cadera. Entonces uno dice, no, una persona de 98 años con un quebranto en su pierna y ahora con una fractura, ya le toca quedarse ahí en la cama. Oiga, le hicieron cirugía
Y no hace mucho. Y nos mandaron una foto que anda por allá subido en una escalera y haciendo un poco de cosas. 98 años. Me impresionó. Y entonces él se llama Néstor. La mami del pastor Ariel se llama la hermana Amanda. Y es una mujer maravillosa. Una anciana de esas verdaderamente llena del Espíritu Santo. Y bastó que ahí en el comedor donde estábamos celebrando el encuentro, pasé y me empieza a hablar esa mujer anciana. Y Diana la conoce, estuvimos allá. Empieza a hablarme y empieza a agradecerme lo que habíamos hecho, pero no se quedó ahí. Empezó a bendecirme y empezó a decirme unas palabras y yo escuchaba la misma voz de Dios a través de la hermana Amanda y empecé a llorar. Me quebré ahí escuchando a la mami del pastor Ariel y me parece tan hermoso que las nuevas generaciones, sí, tenemos la cobertura de Dios, pero que en este mundo podamos sentirnos cubiertos por las oraciones, la autoridad y la bendición de los abuelos. Yo quiero decirles gracias a ustedes por las oraciones que levantan por nosotros. Que Dios les bendiga y sé que esas oraciones están llegando delante del trono de la gracia de Dios. Demos un aplauso al Señor por las oraciones de esos abuelos. Gracias. Gracias, gracias por esa bendición maravillosa. Gracias, Pastor Héctor Arroyave, por sus oraciones. 2, 3 de la mañana. Es mi padre espiritual, es mi pastor, y yo honro y respeto y valoro sus oraciones. Mire cómo en la casa de Dios, por ejemplo, cuando el Señor Jesús nació, habían 2 abuelos. Y usted conoce la historia. Si no la conoce, le hace Lucas capítulo 1. Y en el capítulo 2 usted va a encontrar que ahí estaba Simeón. Dice que era un abuelo que esperaba precisamente la venida del Mesías. Y siendo ya entrado en años, el Señor le otorga ese privilegio. Y dice que toma al bebé y lo levanta y da gracias al Padre por haberle permitido ver el cumplimiento de la venida del Mesías. Qué lindo, Dios contesta las peticiones y los sueños de los abuelos. Pero ahí también estaba Ana en una comunión tremenda con el Señor. Dice que estuvo casada por 7 años y llevaba 84 de viuda. Y mire cómo ahí estaba esa mujer también adorando al Señor en el templo. Eso dice que la comunión es algo que hace de los abuelos abuelos extraordinarios. Queremos bendecir la vida espiritual de los abuelos. Que Dios renueve la vida de oración, la vida en la palabra. Yo veo abuelos que dedican tiempo a orar la palabra, a leerla, a meditarla. Yo veo abuelos que se leen libros y eso es importante para que crezcan en la fe. Agradezco cuando hacemos los ayunos ver abuelos que vienen y oran y claman por nosotros. Yo escucho sus oraciones y ellos a veces oran por algunos sinvergüenzas que no oran, pero están clamando, implorando delante de Dios por la iglesia. Pero mire cómo también ese permanecer en comunión habla de los atrios de nuestro Dios, el lugar del servicio para Dios. Diga servicio para Dios. Y sabe, a veces con la honra y el valor que tienen algunas personas como mi suegra, como la tía Rorita y otros hermanos que ya son ancianos y están en las puertas sirviendo, y a veces se paran en un lugar, y yo agradezco a Dios por eso. Pero a ese digo, no es justo. No me parece bien ver ancianos de más de 80 años, algunos llegando a los 90 años, allí con su chaleco tratando de servir. Lo hacen con alegría y eso se valora y se reconoce. Y veo a algunos de 1,80 con músculos, 20 y pico de años sentados casi que durmiéndose. Digo, ¿no deberían estar ellos en la puerta atendiendo a los ancianos? ¿Les parece o no les parece? ¿Ustedes qué opinan de eso? No me miren mal algunos, pero deberíamos nosotros atenderlos a ellos.
Y no porque los creamos inútiles, porque no. Si bien es cierto que en el sacerdocio del Antiguo Testamento el sacerdote solo servía hasta los 50 años, ahora en Cristo hay una apertura para que podamos servir al Señor mientras tengamos vida en esta tierra. Y sé que hay un lugar para los abuelos. Pueden servir de muchas maneras. Por ejemplo, ¿se da cuenta que la Biblia dice que las mujeres mayores, ancianas, aconsejen y bendigan a las más jóvenes? Le digo, ¿ese texto se está viviendo hoy? ¿Se vive hoy? Porque a mí me enseñaron que la Biblia no se desactualiza. Pero mire lo interesante, y eso lo vamos a ver ahora. Pero quiero decir que vale la pena que un abuelo tenga compromiso con la obra del Señor. Y para todo abuelo que anhele servir, hay un lugar en los atrios de la casa de Dios. Y llamo a las nuevas generaciones para que aprendamos a atenderlos, para que aprendamos a bendecirlos, para que aprendamos a dignificarlos. Y cuando ellos necesiten, que nosotros estemos ahí para atenderlos de una manera especial. Imagínense en una administración aquí y que le estemos ministrando a una persona de 1,90 y una abuelita ahí detrás a recibirlo, la aplasta. Se necesita gente que tenga la salud, que tenga el vigor. Así que ese es un llamado también a todos los jóvenes que a veces llegan tarde, se sientan, están ahí y el abuelo llega temprano a servir. Que sigamos ese ejemplo de servicio con excelencia delante del Señor. Amén. Y tercero, abuelos extraordinarios son aquellos que permanecen en productividad. Permanecen en productividad. El texto resalta por lo menos 3 palabras que quiero dejarlos a manera devocional. Uno es la palabra florecer. Número 2, la palabra crecer. Y número 3, la palabra fructificar. Mire que ahí hay palabras que no podemos ignorar. Entonces dice que habla de florecer. Palabra de bendición para todos. Pero mire que está hablando de los abuelos, que ellos florecen. Que ellos florecen. Y ese florecer habla de una renovación continua. Diga renovación continua. Habla de una renovación continua. Por eso dejé a consideración, nada más de cada uno de ustedes, la frase de Joyce Meyer, donde dice que la edad es un número, pero estar viejo es un modo de pensar. Cuando habla de florecer, habla de una renovación continua, donde nosotros debemos aplicar eso, porque el que no se renueva se envejece. El ejemplo claro está que una propiedad se deteriora más sin uso que con uso, ¿verdad? Una máquina se daña más rápido si se deja de usar que usándola. Curioso, ¿no? Mire esas cosas tan claras que pasan en la vida. Y eso pasa también con nosotros los seres humanos. Si no nos renovamos, nos vamos a envejecer. Nos vamos a atrofiar. Por ejemplo, ¿qué tal el consejo de renovarse en la capacitación? Si usted va a la casa de mi madre, va a encontrar la Biblia y por lo menos siempre tiene por ahí 4 o 5 libros ahí que está leyendo. Mi madre lee muchos libros. ¿Eso qué hace? Que la persona se renueve, ¿verdad? Hay gente que no se ha leído un libro en el año. ¿Cuántos libros ha leído usted este año? ¿Cuántos libros ha leído? Hay gente que no se ha leído ni un libro. Tremendo. Pero a través de capacitarse, a través de estudiar, a través de prepararse, una persona se renueva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una persona se renueva. Es un gran problema cuando una persona empieza, no, yo ya no estudio ya. Yo ya para qué estudio. Y tiene 25 años. Otro dice, no, yo ya hice lo que tenía que hacer en la vida. Yo ya me fregué, yo ya no hago más. Y tiene 30. Y hay gente que habla así, como que ya está cansado, como que ya no más. Y empiezan a hablar con un lenguaje
que es desagradable, es pesimista, es de dolor. Ay, este día. Ay, salió el sol. Y empiezan a hablar así. Entonces, esa persona no se renueva. Pero una persona que se renueva, por ejemplo, en la lectura, mire lo que dicen también los entendidos, y eso lo dicen los profesionales de la salud, también de la salud mental. Llenar un crucigrama, una sopa de letras, leer, estudiar. Eso evita el Alzheimer. ¿Sabía usted eso? Eso evita enfermedades mentales. Por eso hay que hacerlo. Hay que jugar. Sí, hay que jugar Rumi, algo que ponga a pensar, muchas cosas más. Entonces eso ayuda a que una persona esté renovada, puede estudiar, haga un curso por internet, prepárese para una cosa, para otra. Hay gente que tiene 40, 50 años y no sabe manejar la tecnología y ya se quedó así. A mí me impresiona mucho un pastor nuestro, el pastor Germán Uribe. Muchos de ustedes lo conocen del seminario. Él ya es un veterano, pero un veterano, y domina la tecnología, pero de una manera asombrosa. Es que la uno sopa y seco. Y él dice: yo continuamente estoy estudiando. Y viera cómo lleva procesos del concilio, porque es el administrador, que la norma aquí, que una cosa aquí. Pero es una persona que se está capacitando constantemente. Entonces, ese florecer habla de una renovación continua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Florecer. Pero habla también de crecer. Y esto habla de una dinámica de crecimiento integral. Diga: crecimiento integral. Entonces ese crecimiento habla también del cuidado de sí mismo, chequeo médico, ¿verdad? Su manera de vestir, su manera de tener las cosas en la casa. Todo ello le va a hablar de un crecimiento. Se va a notar que esa persona tiene una capacidad de crecimiento porque está constantemente renovándose, es productiva. Y dice que es fructífera, sigue siendo altamente productiva. Y aquí es donde nosotros también, como nuevas generaciones, debemos, hay un término que se usa y sé que es bien aplicado: tenemos que sacarle la leche a los abuelos, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que exprimirlos. Hay gente que uno dice: mire, no lo dejemos morir porque se lleva mucha sabiduría. Tenemos entre nosotros a un hombre llamado José Batista. José Batista, ¿verdad? José Batista fue el hombre que arregló el primer computador, no sé si portátil o un computador, fue el primero que lo hizo. Aconseja gobiernos, aconseja procesos de cárceles, aconseja universidades, vendió documentos a la universidad por allá de Cambridge. Es un hombre impresionante. Tiene por allá unos, yo creo que en este momento unos 85, 86 años. No lo bajan de los aviones, en todo lado lo quieren tener, en todo lado lo quieren invitar, de la sabiduría tan impresionante que tiene. De hecho, va a participar con nosotros en un proceso que se llama la Rueda de la Vida. ¡Qué interesante! Si ese abuelo extraordinario es un abuelo que permanece en justicia, en comunión, en productividad, sabe, aporta, es fructífero, déjeme decírselo con respeto, no se está esperando a ver cuándo se muere, sino que la gente dice: necesitamos aprender de este abuelo, sus historias, sus dichos, una cosa, otra. Mi madre sabe yo no sé cuántos dichos más. Le dije: tienes que escribir todos los dichos. Esa tiene que ser una herencia. Las historias, el conocimiento, los consejos. Y este es un llamado para las nuevas generaciones: comprender cuánta riqueza de Dios hay en los abuelos. Que no nos pase lo que le pasó a Roboán. ¿Se acuerdan de Roboán, el hijo de Salomón? Que muere Salomón, empieza a reinar Roboán y viene el pueblo y le dice: oiga, su padre nos tenía con algunas cargas económicas,
nos tenía con ciertas responsabilidades muy fuertes. Venimos ante ti, oh rey, para que baje la presión que tu padre nos tenía. Bájanos la presión. Y él dice: esperen un momentico, voy a ir a pedir consejo. Y fue y le pidió consejo a los ancianos, a los abuelos. Y los abuelos, ¿qué le dijeron? Roboam, si quieres permanecer en el reino, si quieres que te vaya bien, escucha al pueblo, sé prudente, maneja las cosas con sabiduría, baja las cargas. Y Roboam les dijo: ah, bueno, gracias por el consejo. Dijo: no, ese consejo no me gustó, voy a ir a los muchachos, a los de mi propia edad. Y por más buena gente que sea alguien de nuestra propia edad, al fin y al cabo tiene la misma inexperiencia que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Están en el mismo nivel. Y se fue donde ellos. Sí, que le dijeron los de su misma edad: ¿eso qué le va a creer al pueblo? Póngale más cargas, subyúguelos, presiónelos. Y el texto dice que dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes, y de esa manera procedió ante el pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Si bien es cierto que ya venía algo por lo que Salomón había hecho, fue el detonante para la división del reino de Israel. Todos los que somos aquí inferiores en edad a los abuelos, jóvenes, ¿por qué no le ora al Señor y se sienta con un anciano y lo escucha? ¿Por qué no pide un consejo? Lo dije en el primer culto, y no porque esté presente. A mí me impresiona sentarme a hablar con el pastor Héctor Arroyave, mi pastor. Yo ya llevo 30 y pico de años sirviéndole al Señor. He estudiado. Por gracia de Dios tengo una responsabilidad directiva por aquí y por allá. Y decía estas mismas palabras en el primer culto. Cuando yo me siento con el pastor Héctor, digo: yo no sé de dónde le sale, pero cuando nos ponemos a hablar de la obra de Dios, yo escucho la voz de Dios. Yo escucho una experiencia, una sabiduría, un consejo que yo no tengo, que me aporta, que me bendice. Eso me edifica. Tenemos que aprovechar la sabiduría que Dios ha puesto en los abuelos. Ah, no, es que yo soy universitario. No, no se trata de universitario, porque a veces eso hace que menospreciemos a otros. Se trata de honrar y bendecir esa generación y aprovechar la riqueza que el Señor también ha puesto en ellos. Decimos amén a eso. Me gusta hablar con abuelos. Me gusta escuchar sus historias. Me gusta, porque eso me enriquece y me fortalece. Y para concluir, decirles que si bien es cierto que Jesús murió a los 33 años, qué lindo ver en Apocalipsis al anciano de días. Y el anciano de días ama a los ancianos. Nótese que no se presenta como el muchacho de días. Tiene algo de mística el texto cuando dice el anciano de días, para hablar de una autoridad, para hablar de una honra, para hablar de una bendición. Como pasaba en el Antiguo Testamento, los ancianos se sentaban en ciertos lugares y los jóvenes iban a escucharlos. Que tengamos esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Coloquémonos en pie. Coloquémonos en pie y vamos a hacer una oración delante de la presencia del Señor. Pastor Héctor Arroyave, gracias por sus oraciones, gracias por sus consejos. Siempre tendrá en mí alguien que lo quiere escuchar. Y me bendice y me aporta, y que Dios lo siga usando en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedir con respeto a todos los abuelos que vengan aquí adelante. Queremos orar por ustedes. Vengan. Queremos ver esta belleza de generación aquí en el altar. Y los pastores que están, quiero pedir el favor también a John y Diana. Nosotros le decimos John y Diana, pero ellos son pastores asociados. Ellos son pastores allá en Estados Unidos, que también nos ayuden a orar. No quiero que nadie ponga las manos sobre la cabeza por honra a los abuelos, pero sí en el hombro. Yuri, ven, venga. Quiero también Andrés, Diana, vengan y me ayudan y vamos a darle gracias al Señor. No quiero nombrarlos a todos. Ricardo, Liliana, vengan y me ayudan a orar también, por favor. Vengan, vamos a orar por ustedes. Vamos a honrar estas generaciones. Vamos a agradecer a Dios por ellos. Cindy, ayúdeme a orar también.
Y vamos a agradecer todos. Si usted se queda en la silla, va a extender sus manos y le vamos a decir: Señor, gracias por esta generación, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Decimos amén a ello. Los vamos a bendecir de todo corazón en esta hora maravillosa. Extienda sus manos hacia ellos. Los vamos a honrar. Extienda sus manos. Yo le voy a suplicar. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Sonia? Que me ayuden a orar también ustedes. Queremos honrar a Diego y a Sonia, que hacen la labor de pastoreo de los abuelos. Dios les bendiga y les recompense. Vamos, extendiendo las manos hacia este lugar. Padre, te damos gracias. Oramos por esta hermosa generación. Oramos por esta hermosa generación, a la cual honramos, dignificamos, a la cual bendecimos. Lucía, ayúdeme también, por favor. Gracias. Delante de tu presencia traemos cada abuelo y lo ponemos ante el trono de la gracia de Dios. Señor, mira al que se siente cansado, al que se siente débil, al que ha venido padeciendo dolores, enfermedades. Hoy clamamos al anciano de días, tu cuidado sobre estos ancianos, tu fortaleza, tu bendición sobre estos abuelos, Padre. Bendícelos, susténtalos, llénalos de tu favor, llénalos de tu misericordia, llénalos de sabiduría para comprender la responsabilidad que tienen a esta edad, de que, Señor, tienen una deuda, un compromiso con las nuevas generaciones. Señor, dales palabra de consejo. Pon en su corazón orar por nosotros. Pon en el corazón ser de ejemplo y de inspiración a las nuevas generaciones. Si alguno de ellos ha tenido un choque con su familiar, si alguno de estos abuelos, Señor, tiene un pendiente, ha lastimado a alguien, Señor, nos unimos a ellos para pedirte perdón y clamar delante de tu trono de gloria sanidad en las relaciones, para que el día que partamos no dejemos experiencias desagradables, no dejemos dolor, sino dejemos inspiración y bendición en las nuevas generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, cuando los hemos menospreciado. Perdónanos, Señor, cuando los hemos ignorado. Perdónanos, Señor, cuando los hemos subestimado. Hoy, delante de la presencia de Dios y por la palabra, reconocemos en nuestros abuelos vasija de honra, instrumento de bendición. Llénalo de gozo, llénalo de paz, llénalo de fortaleza. Bendice sus músculos, bendice sus articulaciones, bendice su sistema digestivo. Bendice, Padre celestial, su mente, sus pensamientos. Clamamos en el nombre de Jesucristo que no los toque el Parkinson, ni el Alzheimer, ni enfermedades terminales. Que tú le des las fuerzas y el vigor hasta el último instante de sus vidas, la lucidez. Señor, bendícelos, y el día que tú lo recojas, que lo recojas en victoria, en bendición, por tu gracia, tu favor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos y pedimos el bálsamo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios sobre estas generaciones. Se va la palabra de queja, se va la palabra de tristeza, de soledad, se va la palabra, Señor amado, de nostalgia. Y el Espíritu Santo renueva los corazones, los pensamientos, las palabras en el corazón de los abuelos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor.